Bueno, bienvenida, bienvenida, bienvenido. Están por primera vez en el curso básico. Hay más personas que se van a sumar a esta actividad, pero que hoy no estaban pudiendo venir. Algunos lo hicieron el año pasado. Les cuento brevemente de qué se trata el curso básico. Es un programa, se sigue un programa que anda por aquí. Son los temas teóricos. Está en portugués, por eso no tenemos muchos en realidad, pero son los temas teóricos más relevantes para entender la metodología que nosotros seguimos acá. Se ve todos los años los mismos temas, pueden variar los abordajes, pueden variar las preguntas que surjan, pero dura de marzo a diciembre y en marzo vuelve a empezar. Ahora, esto se llama curso básico porque si bien van a ver que es un montón de teoría, es lo básico que los instructores tienen que saber para hacerse instructores. Quiere decir que cualquier alumno de la escuela o alumna de la escuela puede aprender la teoría básica que saben los instructores. Incluido en la mensualidad y sin compromiso, o sea, abiertamente. Es muy interesante porque está pensado para que todos tengan acceso a ese conocimiento. Ahora, después, quien quiere serse instructor, bueno, ahí sí, naturalmente va a tener que hacer unos cursos más, profundizar en algunos aspectos, aprender algunas cosas de didáctica, digamos, de cómo dar la clase, cómo rendir los exámenes, pero son cursos aparte. Ahora, la teoría básica e indispensable la vemos acá en el curso básico y vamos viendo cada miércoles temas diferentes. Hoy vamos a empezar introduciendo qué es el método de Rose para entenderlo como en una visión más amplia y entender dónde va a ir entrando todos los temas que nosotros vamos a ir viendo. Porque, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros hacemos en la sala de prácticas, en definitiva? Entonces, tenemos que entender que el método de Rose está integrado por toda una serie de técnicas y toda una serie de conceptos. O sea, no son solamente las técnicas. Tenemos una parte técnica, sí, que es la práctica. Los ejercicios, las clases que hacemos más regularmente, donde se ven qué tipo de técnicas hay. ¿Qué técnicas vieron hasta ahora en la práctica? ¿Qué tipo de ejercicios? Respiratorios, equilibrio. Vamos a reemplazar esta palabra de equilibrio por estabilidad, porque no porque no se entrene el equilibrio, pero sí para que no generar confusión en relación a que no es porque uno está desequilibrado que tiene que trabajar el equilibrio. Eso es algo que se entrena aparte. Vamos a englobar todas esas técnicas en lo que se llaman técnicas corporales, ¿sí? Técnicas corporales, ¿qué incluye? Flexibilidad, permanencia, fuerza, equilibrio. Hay técnicas de qué más. Meditación, como hicimos hoy al final. ¿Y qué más? ¿Hay más o no hay más? ¿Qué más? Hay más, ¿eh? ¿Qué otras técnicas? Acá estas fueron las que, sí, estamos todos de acuerdo, pero les voy a dar una ayudita. ¿Qué es lo que hacemos al final? Hay técnicas de descontracción. O sea, aprender a relajarse. Les voy a dar otra ayudita. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces al principio? Hay técnicas de concentración, vale, no me refería a eso, pero adivinaste igual, o sea, es válido, adivinar es válido. Es correcto.
pero yo me refería a las contracciones abdominales. Eso, en realidad, es una técnica que está dentro de una serie de técnicas que son de limpieza orgánica, de purificación orgánica. Entonces son técnicas de purificación, llamémosle. Y hay más, pero estas son las más conocidas, ¿no? Y las que hacemos desde la primera clase. Digamos que prácticamente en la primera o segunda clase ya todo el mundo alguna de estas cosas ya hizo. Bueno, este es el terreno de lo técnico que usamos. Funciona como herramienta para desarrollar los recursos biológicos, que cada uno pueda potenciar sus habilidades, sus capacidades, tanto físicas como emocionales, como mentales, y ya que el otro día tuvimos nuestra charla de meditación, podemos decir intuicionales también. Pero entonces, acá está el aspecto técnico. El aspecto técnico principalmente trabaja sobre cada uno de ustedes. Es para desarrollar a ustedes, desarrollarlos como individuos. No desde un punto de vista, digamos, teórico, sino desde un punto de vista material, llamémoslo, corporal, pero en un sentido amplio, no solamente de lo físico, ¿no? Porque todos estos elementos atraviesan todos los aspectos, no solamente lo físico, emocional, mental, intuicional, están atravesados por esto. Entonces, cuando uno practica, desarrolla sus capacidades, pero para el método, en general, no es suficiente con que las personas desarrollen sus habilidades, porque lo que se observa es que, digamos que la vida real de cada uno no pasa tanto por si vos sos más o menos flexible. No importa mucho si vos lográs concentrarte un poco más o un poco menos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida de cada uno? Importan cosas que pasan fuera de la sala de práctica. Digamos que esto está buenísimo, te hace re bien, te hace sentir muy bien, pero de alguna forma no dejan de ser un medio para tener más capacidad de tomar ciertas decisiones que son donde realmente se juegan los valores que cada uno tiene, ¿no? Pues yo puedo ser un crack de la meditación, pero eso no sirve para nada, no significa nada, si eso no tiene algún tipo de consecuencia en el entorno con el cual yo interactúo. No solamente porque no solamente porque es ahí donde se juega mi verdadero partido, digamos, sino porque hasta para las demás personas. O sea, ¿de qué sirve que yo sea un crack de la meditación, por decir un ejemplo cualquiera, si al final yo voy y ando maltratando a la gente arbitrariamente, si yo hago sufrir a las personas a mi alrededor, o sea, si yo soy conflictivo, si yo soy peleador, si yo soy abusivo, etcétera. O sea, desde el punto de vista de la escuela, nosotros nos encanta que todo el mundo se desarrolle, pero en realidad depende para qué. No nos interesa que cada uno de ustedes sea más flexible físicamente, eso es cualquiera lo hace. Cualquiera con un poquito de práctica es flexible. Lo que realmente importa es qué van a hacer con eso. ¿Y qué van a hacer con eso? Se juega afuera de la sala de práctica. La sala de práctica es como un laboratorio donde uno explora y experimenta y se familiariza con las herramientas. Pero así como en la sala de práctica uno pasa 1 horita en el día, las otras 23 las pasa casi siempre interactuando con otras personas. Entonces ahí, en esa parte tan importante, es donde entramos en el mundo de los conceptos. Los conceptos no son teoría tampoco. Los conceptos son conceptos de comportamiento, en definitiva. Se llaman conceptos comportamentales. Pero no tenemos que confundirnos con teoría. La teoría es interesante, a todos nos gusta, vale la pena estudiar,
hay mucho que te puede reforzar el conocimiento, pero la teoría tiene un campo de acción bastante limitado en este terreno. La teoría hasta puede jugarte en contra a veces. Hay gente que se intoxica de teoría. Sabe mucha teoría, pero no consigue ponerla en la práctica. Es parecido a esto. ¿De qué me sirve que una persona se sepa de memoria todos los libros, palabra por palabra, si después cuando interactúa con una persona, con un amigo, una amiga, su pareja, su familia, un desconocido, con cualquiera, no, nada, de vuelta, conflicto, violencia, ¿para qué? No sirve para nada. Entonces los conceptos comportamentales forman parte de lo que se aprende en el método de Rose porque se entiende que es ahí donde pasan las cosas más importantes. ¿Cuál es la manera de vincularnos afectivamente? O sea, ¿qué tipo de comportamiento afectivo tenemos? ¿Qué tipo de comportamiento social tenemos? ¿Qué tipo de comportamiento tenemos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que convivimos más, con las que convivimos menos, con los desconocidos? ¿Qué hábitos comportamentales fuimos desarrollando? ¿Qué hábitos emocionales fuimos desarrollando? ¿Cuáles son nuestros condicionamientos, en definitiva, que nos hacen reaccionar a determinados estímulos de determinadas maneras cada vez que interactuamos con determinados entornos? ¿Qué es lo que nos pasa todo el tiempo de nuestra vida, digamos? Esto nos pasa 1 horita por día, en el mejor de los casos, esto nos pasa 23 horas por día a lo largo de toda la vida. Entonces esto tiene muchísimo más peso. Esto es re importante como herramienta, como medio para poder aplicar esto. Pero el verdadero desafío suele pasar por acá. Bueno, voy a poner ejemplos para que no quede, por ejemplo, relaciones afectivas, relaciones profesionales, digamos, en el trabajo. Digo, estoy enumerando un poco los ámbitos, ¿no? En el estudio, ámbitos donde uno interactúa, familia. Y no es menor, pero los desconocidos o poco conocidos. Porque uno tiene mucha interacción con desconocidos, uno depende mucho de desconocidos. O con gente que conoce poco, el que te atiende en el supermercado, el encargado de tu edificio, no conoces íntimamente. Ni siquiera es gente con la que vos tengas un vínculo, pero hay muchos aspectos de tu vida que dependen muchas veces de la interacción con esas personas. Entonces ahí a veces hay como una desproporción, como si es una persona que en realidad no tiene importancia en tu vida, sin embargo, las consecuencias de la manera en que uno interactúe con esa persona sí va a tener consecuencias importantes en tu vida. Entonces, hay veces que la manera de vincularnos va a tener un refuerzo, digamos, positivo en el sentido de, bueno, moral, digamos, una buena manera de comportarse, ¿no? Una manera más amable, una manera más elegante, una manera más considerada. Todo eso va a aparecer acá. Pero hay muchas veces que esta manera de vincularse también va a responder a intereses personales, lisa y llanamente. Digo, no significa portarse bien, trabajar sobre los vínculos. Significa aprender a vincularse de una manera que sea decidida a propósito. Puede coincidir con lo que uno llamaría portarse bien, si querés, para tu mamá, para tu papá, tal vez te estés portando bien, o puede que no, porque fíjense que portarse bien y portarse mal cambia mucho según la época. Y uno no necesita, no portarse bien, no necesita que sea un concepto de comportamiento. A veces uno quiere hacer cosas que no son portarse bien, y hay que tener con qué poder hacerlas también. Portarse bien, lo digo entre 80.000 comillas, ¿no? Pero, qué sé yo, no necesariamente
esto me hace mejor persona tampoco. Pero yo tomo decisiones en función de lo que quiero lograr. ¿Y qué quiero lograr? Bueno, ahí cada uno quiere lograr cosas diferentes. Pero como rumbo del método de Rose, estamos hablando de autoconocimiento como recurso y de lo que sería una visión de calidad de vida que tiene que ver con reducir o atenuar los conflictos en general. Porque, no sé, supongamos que yo hoy quería venir a dar la clase de las 7. Está bien, y estaba nervioso porque estaba llegando tarde. Y tenía poca nafta en el auto. Y estaba en Pilar. Entonces, bueno, yo tengo una circunstancia y tengo algo que yo quiero hacer. Ahí paro en la estación de servicio, esto es un hecho real. Basado en hechos reales. Me meto en la fila que veo más corta. Resulta que por casualidad, en esa fila que era más corta, se baja del auto un viejito. Y mientras yo estoy apuradísimo, el viejito busca los papeles para pagar, se le cae. Los autos en las otras filas empiezan a avanzar, obvio. Bueno, camina con cierta dificultad hasta el baúl. No sé qué quiere hacer en el baúl, vuelve. Ahí, después de que ya pagó, le pide que le limpie los vidrios. Bueno, entonces la chica le limpia los vidrios. Bueno, ¿entendés? Ahora, esto es, por algún motivo, claro, por algún motivo misterioso, esto nos pasa a todos siempre. Claro. Entonces, pues sí, está bien. Fíjense cómo hay un impulso y lo que uno realmente termina haciendo, ¿no? Si yo, imagínense que yo me ponía a discutir con el viejito, por, no sé con qué objetivo, ¿no? Digamos, hacer que avance más rápido. Esa discusión iba a entorpecer seguramente el proceso, iba a tardar más tiempo. Solo pongo este ejemplo no para ponerme a mí como ejemplo, sino para ver cómo a veces yo fui amable, pero no fui amable porque el viejito me despertó sentimientos de amor y pensé, ay, somos todos uno con el todo, este señor, no sé qué. No. Yo pensé, mira, lo que yo quiero es llegar lo más rápido posible, ¿qué hago? Bueno, espero. Esa fue mi decisión. No hago nada. Que se vaya lo más rápido posible. Bueno, pero fíjense cómo no fue una decisión de, ay, qué buen chico que soy. Cuando me atendió a mí, mi cara de llegaba hasta el piso, desde arriba hasta el suelo, ¿entendés? Yo estaba furioso, hubiese querido prender fuego a toda la estación de servicio, pero lo pongo solamente como ejemplo para no confundirnos con esta cosa de a que a veces puede coincidir y a veces no. A veces puedo tener buenas intenciones, a veces pueden ser intenciones absolutamente personales, pueden ser objetivos personales, pero aún siendo totalmente interesado, egoísta y con fines de lucro personal, llamémoslo, tiene una ventaja igual. Y es que, al fin de cuentas, en vez de generar un conflicto, no se generó. O sea, ese señor que ni se enteró de todo lo que me pasó a mí, bueno, también llegó mejor a su casa, en vez de haber tenido que discutir con un pibe desconocido en una estación de servicio porque no sabe por qué se calentó, porque lo único que estaba haciendo era tratando de pagar la nafta. O sea, no lo hice con fines generosos, pero mi acción, mi acto, tuvo como consecuencia una consecuencia copada, que fue que no generé el conflicto. Y no le toqué bocina, no le alteré sus nervios. Yo qué sé si yo le toco bocina, altero sus nervios, el tipo tiene un bypass hecho, ¿verdad? No, sale de la estación de servicio, choca porque salió nervioso y se muere. O yo salgo nervioso, porque le toco bocina. Esto está lleno de casos, ¿eh? Claro, toco bocina. Ahí el viejito se baja del auto. ¿Qué te pasa, nene? ¿Por qué me tocas bocina? Ahí yo tengo que ponerme a explicar. Ahí
Entonces, imagínense, yo me bajo y le pego una piña al viejito. O sea, ¿entienden? Tipo, puede adoptar como variables muy, muy, muy desconocidas, pero es muy común que esto pase y esto a mí personalmente me da mucha risa cuando la gente se mete en problemas a propósito. Es como si no le fuera suficiente con un problema que trata de generarse otro, ¿no? No sé, hace un tiempo estaba en la calle caminando porque el tránsito es un terreno muy propicio para esto y ahora que yo estoy en la calle lo veo, tipo, claramente. Pero hay un auto y el otro discutiendo, y bajate, y bajate, y bajate, y bajate, y hasta el otro que se termina convenciendo y se baja. Un tipo gigante que se baja del auto. Claro. Y yo pensaba en el otro que le pedía que se baje, que se baje, que se baje, que lo convenció. Tipo, ¿para qué? O sea, ¿y ahora qué vas a hacer, amigo? Tipo, todos estos ejemplos, ¿para qué? Para entender que cuando yo tengo ganas de hacer algo, por ejemplo, llegar a tiempo a mi clase, o llegar a mi casa a comer algo, o encontrarme con alguien a quien quiero ver, o a terminar un proyecto, un trabajo, o a tirarme a dormir la siesta, hay cierto tipo de comportamientos que contribuyen a que yo lo logre y cierto tipo de comportamientos que los obstaculizan. Por yo en vez de llegar a mi casa terminé agarrándome a piñas o terminé, no digamos agarrándome a piñas porque no es un extremo, discutiendo 20 minutos más, eh, haciéndome mala sangre, perdiendo tiempo, perdiendo años de vida, úlcera, caída de pelo, impotencia sexual, falta de sueño, bueno, todo eso. Bueno, ahí hay otro terreno, que es con las personas con las que sí convivimos. ¿Cuántas reacciones nosotros tenemos con las personas con las que sí convivimos que después las tenemos que volver a ver a esa persona? Entonces, si uno lograra en esos momentos parar la pelota y ver con una cierta perspectiva, incluso de costo-beneficio, y qué tipo de reacción va a ser mejor, porque, o sea, yo tal vez puedo responder ahora de una manera, generar una situación, decir algo que aparte muchas veces con las personas con las que convivimos sabemos que si decimos algo va a tener cierta consecuencia, ¿no? Y yo después voy a tal vez que dormir con esa persona, o volver a verme mañana de vuelta, o toda la vida, tal vez. Cierto tipo de reacciones pueden tener consecuencias muy a largo plazo. Todos estos asuntos nos llevan, inevitablemente, al tema de cómo manejamos nuestras emociones. Porque en frío, racionalmente, yo puedo saber y entender que un cierto tipo de respuesta, al final, es más conveniente, es mejor para todos, tanto para mí como para otra persona, que es cierto otro tipo de respuesta que yo la conozco perfectamente aparte. Lo que suele pasar es que en el momento de las situaciones no nos sale tener ese tipo de reacción, nos sale otra. A veces ni siquiera nosotros estamos de acuerdo con lo que hicimos en esos momentos, pero lo hicimos. Entonces, cuando hablamos de todo ese terreno, de los impulsos emocionales, de lo que yo pienso que debería ser, pero lo que finalmente hago, y eso no es lo mismo, todos esos asuntos me vuelven a traer al individuo, en definitiva, y a su estructura emocional, mental, cómo lidia con sus impulsos, cómo maneja sus condicionamientos, y nos vuelve a traer para este lado. Entonces, como no es terapéutico lo que nosotros hacemos, ¿cómo hago yo para modificar condicionamientos de este terreno, si yo quisiera, porque identifico que hay ciertos condicionamientos que no me ayudan? Bueno, esta es mi cajita de herramientas, mi cajota de herramientas, para yo meterme a alterar, a modificar, a reeducar, a canalizar condicionamientos, emociones, hábitos y todo lo que sea necesario para eso en mí mismo, en mi propio cuerpo. ¿Se entiende la relación entre las técnicas y los conceptos comportamentales? ¿Y por qué, en definitiva, esto, que no se ve tan evidente,
los conceptos comportamentales no es algo tan concreto y objetivo como una técnica. Porque, por ejemplo, si nosotros venimos acá, nos metemos en la sala de prácticas, el instructor te dice exactamente cómo hacer un ejercicio. Bueno, párate así, párate así, respira así, permanece, haz así, haz así. Es muy concreto. Pero esto no es tan concreto. Acá no puede haber una cosa que el instructor te diga, güey, portate así, portate así. Responde así, responde así. No existe eso. Primero porque eso sería re baja línea y no es nuestra onda. Segundo, porque no funciona, porque no se aprende así. Y tercero, porque cada uno tiene un esquema totalmente diferente y ante los mismos estímulos, cada persona puede estar teniendo percepciones diferentes. Bueno, que tiene algo que ver con la disciplina, justo con el libro de acá. Se habla mucho de esa disciplina, de la importancia de seguir las reglas, hasta qué punto se choca con la libertad. Acá Luz trae un asunto, lo traduzco para el microfonito, sobre la disciplina que menciona en el libro, en el Ser Fuerte. ¿Con cuál? No, disciplina para humanos. Ah, disciplina para humanos. Ah, el de Martín. Buenísimo. En el que menciona la necesidad que todos tenemos de poder adaptarnos a seguir ciertas reglas para vivir en sociedad, pero ¿qué pasa cuando esas reglas empiezan a chocar contra nuestras libertades individuales? Esos dos son ejes cruzados. Uno tiene, por un lado, la necesidad de la disciplina, ¿no? ¿Necesidad en qué sentido? Necesidad primero para la interacción con las demás personas. Es imposible sin un cierto ordenamiento. Pero también para con uno mismo. Uno necesita desarrollar una cierta disciplina sobre las cosas que quiere construir. Digamos, una cosa es el chispazo inicial. Ay, me dieron ganas de hacer una casa. Bueno, re lindo. Pero ahora van a pasar 2, 3, 4 años en el que yo voy a tener que ser disciplinado y mantener una serie de cosas que ya no tengo tal vez tanta ganas de hacer como aquella vez, pero la tengo que seguir haciendo igual para lograr eso que yo me propuse. Lo mismo con la práctica. Bueno, un día te sale, un día no te sale, pero uno tiene que lograr una cierta disciplina para que se vaya produciendo el fenómeno, si no, no acontece. Pero por otro lado, ahí tenemos un eje, hay un punto en el que la libertad individual empieza a ser violentada. ¿Cuál es ese punto? Es súper personal y depende de cada persona, y cada persona lo tiene que encontrar. ¿Y cómo haces para darte cuenta? Bueno, nosotros tenemos una regla de seguridad que se aplica también a esto, que lo usamos en la práctica, es esforzarse sin forzar. Esforzarse sin forzar. No es lo mismo, pero lo traigo porque nos va a servir. Cuando estamos haciendo una técnica corporal, hay una regla de seguridad para no lastimarse, que es esforzarse sin forzar. Vos tenés que esforzarte para progresar, sí, pero ¿hasta cuánto? Sin forzar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy forzando? Cualquier sensación desagradable, señal de mi cuerpo para que sea más moderado. Esa es como la patita que completa la explicación. Yo me esfuerzo por avanzar, porque si me esfuerzo demasiado poco, no progreso. Pero si me esfuerzo demasiado mucho, corro el riesgo de lesionarme o de generar resistencias, que también puede pasar, digamos. Te duele todo y no querés volver, o no te duele, pero al otro día ya te dio fiaca volver. ¿Qué onda? Si te hace bien, ¿por qué? Porque si a uno algo le gusta hacerlo, no necesita mucha disciplina. ¿Por qué? Nadie me tiene que convencer a mí de tomar helado, por ejemplo. Yo puedo tomar helado muy disciplinadamente. ¿Por qué? Y porque el helado es el extremo del placer sin esfuerzo, bueno. Si nosotros logramos meter las cosas que requieren disciplina dentro del rango de lo agradable, de lo placentero, van a ver que esa disciplina se construye casi uno sin proponérsela. Y me dicen, no, yo no soy disciplinado. No. Sí, pero practicas todos los días. Bueno, sí, pero porque quiero. Bueno, sí, perfecto. ¿Qué fue lo que varió ahí?
que yo logré construir el proceso dentro del terreno de lo agradable. Esto lo vamos a ver la próxima clase en detalle, cuando veamos los linajes. Esto no es casual. La propuesta de trabajar dentro del rango de lo agradable es propio de las culturas matriarcales, primitivas, que es de donde sale lo que hacemos. Lo vamos a ver la que viene para entender mejor la diferencia. Pero hay dos grandes escenarios acá. Está el paradigma de progresar dentro del rango de lo placentero, y hay otro paradigma, que es el vigente, que es que para progresar vos tenés que sufrir, tenés que sacrificarte. ¿Qué significa sacrificarse? Y, bueno, sacrificarse, uno puede perder un brazo, es perder cosas que uno valora. Son paradigmas, y no significa que uno esté en lo cierto y el otro esté equivocado, porque los dos pueden funcionar y pueden fallar, pero cada uno tiene consecuencias distintas implementado. Genera cosas distintas, genera sistemas distintos y formas de progreso distintas. A corto, a mediano y a largo plazo, exacto. Eso lo vamos a ver la clase que viene más en detalle, pero cuando nosotros volvemos al tema de la disciplina y la libertad, nosotros tenemos que ser lo más disciplinado posible siempre y cuando no violente nuestra libertad. ¿En qué punto vos sentís que empieza a violentar tu libertad? No lo sé. En el momento en el que vos lo sientas, tenés que respetar tu libertad. Es así de subjetivo. Quiere decir que uno puede encontrar que esos dos ejes se crucen acá arriba y otro a los 2 milisegundos ya se le cruzaron. Depende de cada persona. Y eso es lo interesante de la idea, que depende de cada persona. No es alguien de afuera que va a decirte hasta dónde seguir y hasta dónde parar. Sos vos la que tiene que decir. Implica un proceso de autoobservación, de autoestudio, de desarrollo de conciencia, de autoconocimiento, que todo eso se entrena a través de la práctica. Porque sin esto solo queda una cuestión de autoobservación, pero tipo, es como muy difícil no ser un ególatra, digamos, si uno no tiene un espacio no arriesgado, digamos, de entrenamiento de eso. Porque acá vos aplicás autoobservación, autoestudio, autoconocimiento, ampliación de la conciencia, usándote como laboratorio, ¿está bien? Pero después cuando vos desarrollás esas herramientas, la idea es que tu autoobservación sea observación, tu autoconocimiento sea conocimiento, tu autoestudio sea estudio, digamos. Si no, como que queda como que todo está en tu cápsula. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. En estas cosas es un riesgo que a veces se corre, hay que estar atento para no caer en eso. Ahora, tanto estos conceptos de comportamiento, acá también hay algunos hábitos incluidos. Los hábitos tienen que ver con las cosas que uno hace repetidamente. Tenemos que saber que todos nosotros funcionamos medio por hábito. Ya sean buenos o malos, tendemos a repetir. Solo que hay ciertos hábitos, la alimentación, de cigarrillo, de droga, qué sé yo, ciertos hábitos que contribuyen a toda esta propuesta y ciertos hábitos que no van. Pero no significa que uno desde el comienzo ya adopte ni todo esto ni todo esto. Son como cosas que hacen a la ecuación y que en la medida en que uno quiere ir progresando, cuanto más logra incorporar, mejor, ¿no? Es importante que no nos asustemos con que, bueno, entonces tengo que cambiar toda mi vida de un día para el otro. No hace falta. De hecho, nunca hace falta cambiar cosas que uno no tenga ganas de cambiar, en definitiva. Estas técnicas y estos conceptos surgen de filosofías antiguas.
creo que esto lo contaba en la introducción de la charla abierta, no me acuerdo si la de conflictos o la de meditación, pero que estas filosofías que dan forma a estas técnicas y a estos conceptos son filosofías que hoy están en el hinduismo, pero que originalmente no estaban, son anteriores al hinduismo. Entonces, en el hinduismo las encontramos, pero la versión que encontramos en el hinduismo no coincide con la versión anterior al hinduismo, pre-hindú, que es la que nosotros usamos. Entonces es engañoso eso. Son filosofías anteriores al hinduismo. Esto también es parte del tema de la próxima clase. Pero sí es interesante saber que tanto estas técnicas como estos conceptos están basados en filosofías que son muy antiguas. Y eso es lo que las justifica, las fundamenta, de alguna manera. Por eso, en última instancia, el objetivo general de todo esto tiene que ver con desarrollar las herramientas que permitan liberarnos de condicionamientos. Poder actuar sobre los mecanismos automáticos que queramos. Y un poquito más también. O sea, tiene una propuesta de, digamos, de liberación, entre bastantes comillas también, liberación en relación a los condicionamientos. Nunca vamos a dejar de estar condicionados, pero es muy distinto si nuestras reacciones, si nuestra vida, si nuestras decisiones están condicionadas por mandatos que nos impusieron, o mandatos que no elegimos, o mandatos que ni sabemos de dónde cacho salieron, o si nuestras decisiones, nuestra vida, nuestras reacciones van a estar igual condicionadas, pero por condicionamientos que fuimos construyendo voluntariamente a lo largo del tiempo porque nos gustaron más pronto que los que recibimos de fábrica. Pero para liberarse de esos condicionamientos adquiridos y generar otros, bueno, la técnica de liberación, lo vamos a ver en la clase que viene más, y la convivencia con grupos afines a los condicionamientos que queremos desarrollar. Eso también tiene que ver con comportamiento humano. Siempre el grupo con el que convivamos va a tener un grado muy fuerte de influencia sobre nuestro comportamiento, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar y de sentir. Entonces, observar el grupo de pertenencia también es importante a la hora de recondicionarse, digamos, de generar otros condicionamientos. Si yo tomo todos los jueves whisky, me encuentro a tomar whisky todos los jueves con un grupo de amigos de un día, me encanta dejar de tomar whisky, va a ser muy difícil que yo deje de tomar whisky si me sigo viendo con esa gente todos los jueves a tomar whisky. O sea, tengo que modificar algo. Si son mis amigos de toda la vida, voy a buscar una excusa para seguir viéndolos y no tomar. Pero si no son mis amigos, solo un club de whiskeros, bueno, y yo quiero cortar con el vicio, por decirlo, llevarlo, bueno, entonces nada, tengo que dejar de ir a ese lugar, básicamente, porque si yo voy, y va a ser muy difícil que yo deje de tomar así. Bueno, eso nos pasa en todo. Si yo soy de pelearme mucho, mi grupo de amigos son peleadores, bueno, digo mi grupo de amigos, pero el grupo de amigos es en realidad el ejemplo más difícil, porque el grupo de amigos es justamente vale la pena conservarlo, aunque uno quiera cambiar cosas. Bueno, esa es la situación más difícil. Yo quiero cambiar un hábito que comparto con mis amigos. Pero supónganse que no son amigos, grupos con los que uno está. Bueno, ahí sí vale la pena. Con los amigos también vale la pena, pero es más sofisticado, ¿no? Yo tuve grupos de amigos con los que un día fui decidiendo hacer cambios y tuve que ir reconfigurando la dinámica con ellos de a poquito para poder conservarlos con mayor o menor éxito. Pero una cosa, y con esto voy cerrando esta parte, a tener en cuenta, es que cuando uno quiere generar cambios en cosas de uno mismo, ya sea hábitos, comportamientos, formas de vínculo, etcétera, 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 uno tiene que acordarse siempre que el que lo viene masticando y procesando por dentro es uno,
el otro no lo vio, no sabe, entonces se desayuna de pronto con un cambio de planes que no se estaba esperando. Entonces uno es como que tiene que asumir tiene que pagar todas las cuentas de ese contrato nuevo. El tiempo, la paciencia, la doble explicación, la tolerancia, bancar en la medida de lo posible, o por lo menos bancar que el otro reaccione de una forma, de otra, entienda, no entienda. Le va a demorar más o menos el mismo tiempo que uno viene masticándolo en general. Entonces, si yo quiero modificar una relación y lo vengo pensando hace 6 meses, sin decir nada, sin hacer nada, un día yo digo, che, ¿sabes qué? Quiero cortar. Y el otro se desayuna de pronto, un proceso de 6 meses que aconteció en mi cabeza. Bueno, puede ser que le demore a él también 6 meses ahora. A mí me demoró 6 meses porque le va a demorar menos. Tal vez, si tenemos suerte, sí, pero no sabés. Entonces, como que asumir un poquito ese costo es una buena manera de acompañar procesos de cambio con un grado de conflicto y de desgaste más bajo. Porque como veíamos en esas charlas aquella vez, el problema con el conflicto no es el conflicto en sí mismo, porque conflictos van a haber todo el tiempo, van a surgir, pero es el desgaste que producen. Y si nosotros podemos resolver conflictos de una cierta manera que produzcan menos desgaste, bueno, también vamos a salir beneficiados y vamos a poder disponer de más tiempo de vida, salud, felicidad, qué sé yo, lo que cada uno quiera, ¿no? Porque todas esas cosas consumen. En vez de estar disfrutando de alguna cosa, uno está metido, enfrascado en algún asunto que le tuvo. Y uno podría estar, no sé, mirando una peli, feliz. Y en cambio está enroscado en alguna cosa que le pasó. Bien, pasan esas cosas, ¿no? Pero a veces hay ciertas maneras de responder, de accionar, que podrían atenuar, economizar, reducir o simplemente evitar. Y nos volvemos a caer de este lado, ¿no? Para el cómo. Acá está la respuesta al cómo. Y acá está la respuesta al qué, digamos. Bueno, y con esto yo voy a ir cerrando por acá el contenido de esta primera clase introductoria, porque la próxima clase vamos a hablar de las filosofías que dan origen a esto. Y ahí nos vamos a meter un poquito en la historia, en el yoga, en los distintos tipos de yoga, en las filosofías que lo acompañaron a lo largo de la historia, cuáles llevan para un lado, cuáles llevan para el otro, cuáles son las que nosotros abordamos y que dan forma a esto, y las diferencias con otras modalidades. Bueno, ahí nos vamos a empezar a meter en ese asuntillo. Así que la próxima clase vamos a ver qué es el yoga y cuáles son los 4 linajes del yoga. Bueno, yo acá voy a cerrar la grabación, pero si me quieren hacer preguntas y eso, me pueden preguntar, solo que no las vamos a dejar grabadas. Corto acá la grabación, cualquier cosa, nos hablamos.